Dios le bendiga. Le doy la bienvenida a todos los hermanos y amigos a nuestro servicio de este día, la cual se está transmitiendo desde la Iglesia Pentecostal Nazaret, que se encuentra localizada en el 1395 de Clinton Avenue. Nuestros pastores, Eugenio y Daisy Mota. Sean todos bienvenidos. Ahora vamos a estar leyendo la palabra en Primera de Juan, capítulo 5, comenzando desde el versículo 1. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y el encabezamiento de esta lectura es la fe que vence al mundo. Gloria a Dios. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todos los que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, si no es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Gracias por tu infinito amor, aleluya, porque tú has vencido, Dios, al mundo, y damos testimonio de él, aleluya. Muchas gracias, Señor. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Toma
por el poder de tu amor. Oh, cúbrenos, Señor, cúbreme. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Gracias le damos al Señor por este día. Este es un día especial y podríamos decir que todos los días son especiales, porque el Señor es el dueño de todo, es el Señor del día. Estamos para compartir la palabra del Señor y en esta hora podemos decir que estamos agradecidos de Dios por su infinito amor, por su grande misericordia. Dios está presente en medio de toda situación, así que usted puede estar confiado en el Señor. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Números, el capítulo 21, versículos 8 y 9. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdadera. Tu palabra son poderosas. Gracias, Señor. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo que dirija todo lo que vamos a hablar en tu nombre. Amén. Aquí vemos en esta parte cómo hay una situación en el pueblo de Israel. Una situación donde el pueblo estaba pasando momentos muy difíciles y Dios estaba tratando con el pueblo. Y vamos a compartir esta breve reflexión bajo el título El asta de salvación y el tema El antídoto para la muerte. Esta porción que hemos leído aquí en Números 21 del 8 al 9, vemos cómo la palabra de Dios habla de algo que Dios le dice a Moisés que haga. Y la razón por la cual Dios le dice a Moisés que haga un asta y que haga una serpiente ardiente, una serpiente de bronce
y la pusiera en un lugar alto donde el pueblo podía acudir, ir y ver, mirar la serpiente para recibir sanidad. Este suceso fue algo que vino a raíz de un desánimo que estaba experimentando el pueblo de Israel. Después de la muerte de Aarón, la palabra de Dios dice que los hijos de Israel iban a un lugar o estaban en aquel lugar llamado Or. Y había un rey de los cananeos llamado Arad. Cuando este rey escuchó que Israel iba a pasar por aquel lugar, dice la palabra de Dios que el rey Arad, rey cananeo, fue e hizo guerra contra Israel y tomó gente de ellos prisioneros. Ahora el pueblo estaba viviendo una situación donde parecía que estaban fallando o no sentían una gran protección para ellos de parte de Dios. Y ellos fueron ante Dios y clamaron y hicieron voto ante Dios. Ellos le dijeron a Dios que si Él le entregaba a ese rey cananeo, a esa ciudad, en sus manos, pues ellos iban a destruir todas las ciudades de los cananeos. El Señor escuchó y le dio la victoria contra ese rey. Ahora, después que este pueblo ve esta victoria, ustedes saben que era un número bien amplio, un número extenso, más de 1 millón de personas era que estaban en aquel lugar, en aquel desierto. Y el pueblo, después de haber visto esta gran victoria, eso no le importó a ellos para desalentarse, para desanimarse. Y dice que el pueblo se desanimó porque estaban en el desierto y fueron y le refirieron a Moisés y le dijeron que por qué lo habían sacado de la nación de Egipto, porque en este desierto no hay pan ni agua. No era la primera vez que el pueblo se estaba quejando por esto, porque aún ellos tenían el pan que Dios le daba, el maná, el pan que Dios hacía descender del cielo. Pero ellos le dicen a Moisés que están hastiados de este pan tan liviano. Ellos querían otro tipo de pan. Eran malagradecidos. Estaban quejándose, estaban desanimados. Ahora, cuando nosotros hacemos un análisis y vemos y decimos, bueno, pero que ellos eran mucho pueblo y cuando están en el desierto ellos no ven agua, entonces están hastiados de este pan, están cansados de este pan, pero también al no tener agua, tantas familias con sus niños pequeños, jóvenes, ancianos, y en ese desierto sin agua. Pero eso no es lo que uno podría analizar del número de personas que había y
la situación que vivía cada familia en aquel lugar, sino que ellos habían experimentado muchas cosas, muchos milagros y muchas hazañas de parte de Dios, pero ellos siempre se quejaban. Se desanimó, dio lugar a las quejas, y por eso la palabra de Dios dice: y el pueblo se quejó contra Dios y contra Moisés. O sea, ellos llevaban la queja contra Moisés. Se quejaban ante Moisés y le decían que él era culpable de haberlo sacado de Egipto y para llevarlo a morir a ese desierto. Es lamentable cuando nosotros estamos pasando situaciones y cuando viene el desánimo. Es lamentable que nosotros no alcemos la vista ante Dios para nosotros entender que debemos depender totalmente de Dios. Pero estas quejas y al decir estas palabras contra Dios, ellos pensaban simplemente que al quejarse contra Moisés y decirle a Moisés que él era el culpable, ellos no pensaban que lo que ellos estaban diciendo era directamente contra Dios. Y esa es la falta de entendimiento que podemos tener en algún momento cuando nosotros nos quejamos contra un líder o contra alguien, queriéndole echar la culpa a esa persona por las cosas que nosotros estamos pasando. Dios quiere que nosotros abramos nuestros ojos espirituales y podamos caminar esta carrera, correr esta carrera con paciencia para nosotros seguir hacia adelante. Bien, esta situación que vivía el pueblo, estas quejas y todas estas cosas que el pueblo hablaba contra Dios, produjo algo. Dios se airó contra el pueblo. Él hizo algo grande. Él puso un ejemplo para que el pueblo entendiera. Envió serpientes que los mordían y ellos morían. Dice que murió una gran cantidad del pueblo. Y cuando ellos vieron esta mortandad, se reunieron y fueron donde Moisés. Pero allí, cuando fueron donde Moisés, no le dijeron que ellos habían pecado contra Moisés y contra Dios, sino que invirtieron el asunto. Se dieron cuenta que lo que ellos hablaron contra Moisés fue directamente o principalmente contra Dios. Y le dijeron a Moisés: hemos pecado contra Jehová y contra ti. Ora a Dios para que quite esta plaga de nosotros. Ahí fue donde Moisés comenzó a orar. Le pidió a Dios por esta situación que estaba pasando el pueblo. Y Dios le dijo: hazte un asta, prepara una serpiente y ponla allí. Y cualquiera que sea mordido por las serpientes que yo envío, pues ellos, todos los que miren a esa serpiente de bronce, ellos van a vivir. Esta serpiente de bronce que hizo Moisés, la puso en un asta, y cualquiera que era mordido por una serpiente miraba a la serpiente de bronce y vivía. Porque Dios es un Dios misericordioso. Aunque el pueblo murmuraba, aunque el pueblo se quejaba, Él venía con su misericordia. Por eso nosotros tenemos que estar agradecidos porque le servimos a un Dios de amor,
un Dios de misericordia, un Dios compasivo, que aunque Él envía un castigo por las cosas malas que hacemos, Él se compadece y extiende su misericordia. Dele gracias a Dios porque hasta aquí usted está aún respirando. Y aunque pase una situación adversa y usted está en una situación donde siente un desánimo o donde siente una depresión, no se queje contra Dios. Sea fuerte, busque la solución, mire a la cruz, mire a Jesucristo, que Él está para socorrerle, Él está para ayudarle, porque Él es bueno. El pueblo siempre vivía quejándose. El pueblo veía lo que Dios hacía, pero no entendía, y por eso Dios decía que este pueblo es un pueblo de dura cerviz. Ellos cuando escuchaban eso, ellos se sentían afectados, le dolía, pero era la realidad que Dios le estaba diciendo. Vamos a leer los versículos 14 y 15 de San Juan, capítulo 3. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo 14 se usa poco, el versículo 14, en esa forma, pero la parte final de este versículo es lo mismo que dice también en el versículo 16. Una parte del versículo 16 que dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga la vida eterna. Esa serpiente que fue levantada en el desierto por Moisés simbolizaba a Cristo. Simbolizaba que iba a venir uno para salvación de toda la humanidad. Porque el enemigo, el adversario, ha introducido desde el principio un veneno mortal en todos los seres humanos. Y ese veneno transita por la sangre de todo ser viviente o de todos los seres humanos. Pero Jesucristo vino para limpiarnos de esa contaminación, para sacar ese veneno mortal, ese veneno que lleva a la muerte espiritual, a la muerte física y a la condenación del infierno. Cuando usted mira a Cristo, cuando nosotros nos arrodillamos y miramos hacia arriba y miramos a ese que murió, a ese que derramó su sangre, aunque estemos desanimados, nosotros vamos a recibir fuerza. Cuando Jesús habló de o señaló esta serpiente que dijo Moisés, que dijo o hizo la comparación que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Él estaba conversando con un fariseo, con un maestro de Israel llamado Nicodemo. Este hombre era un maestro, pero él no sabía que frente a él estaba el creador del mundo, el Dios todopoderoso. Pero él sabía sí que este hombre tenía algo especial. Y también sospechaba que este podía ser el Mesías, el enviado de Dios. Era, aunque estaba
rodeado o aunque pertenecía a aquel círculo de fariseos, él no era como los otros. Él se interesó y aún de noche fue secretamente para escuchar, para indagar, porque él creía que este hombre que estaba haciendo milagros, que este hombre que estaba predicando, este hombre, él lo veía como un hombre justo, un profeta, y como ellos estaban esperando al Mesías, él se interesó y él fue al lugar correcto, él fue a la persona indicada, y allí por eso él se abrió ante Jesús y Jesús le enseñó. Y por eso Jesús le dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Nosotros tenemos o estamos en una condición. No tenemos salida para ningún lado. O aceptamos al Señor, que es el Creador, o perdemos la salvación. No hay una opción aparte de Jesús. Todos los que quieran ser salvos tendrán que mirar a la cruz. Dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Cuando usted se encuentre desanimado, sea usted creyente o no sea, trate de mirar a la cruz. Trate de ver a ese que murió por usted. Él le dará fuerza. Clame al Señor. Invoque al Señor Todopoderoso y Él le va a resolver su problema. Dios está presente en todas las situaciones que se presenten ante usted. Si alguien le ha hecho un daño, si alguien le está haciendo un mal, trate de cargar eso ante Jesús. Él dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo le haré descansar. Esa carga que tú llevas, esa carga que te fastidia, eso que te desanima, la única solución es venir al asta de salvación, que es el antídoto para el desánimo, es el antídoto para el veneno que ha puesto la serpiente en tu vida. Dios está esperando que tú reflexiones y que tú sigas hacia adelante y que tú vengas a Él para que pueda disfrutar de la vida eterna. Leemos el versículo 25 del capítulo 11 de San Juan. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto es el antídoto de la muerte, el antídoto para la muerte. En esa condición estaba un amigo de Jesús llamado Lázaro. Lázaro tenía 4 días de muerto, pero allí estaba presente, allí llegó a aquel lugar, ante esa tumba fría, llegó el antídoto de la muerte, aquel que iba a ser levantado e iba a ser publicado y exhibido ante el mundo entero. Ese suceso se menciona de generación en generación, la muerte de aquel que vino para salvar a toda la humanidad, Jesucristo, el Hijo de Dios. Ven a Él. Él es la salvación. Él es el camino, la verdad y la vida. Cristo te ama. Cristo te llama. Amigo, Él es tu salvación. La situación que tú vives, la situación que está pasando,
Él te la puede resolver. Pero lo más importante es que Él te está llamando para que, aunque tú tengas temor de la muerte, tú puedas decir: el Señor ha dicho que aunque yo muera, voy a vivir, porque el Señor es el antídoto para la muerte. No tendré temor a la muerte. Así que, hermano, no tenga temor a la muerte, porque Jesucristo está en tu corazón y Él es el antídoto de la muerte. El antídoto para la muerte está en tu vida y en tu corazón. No debemos tener ningún temor. Dijo Jesús: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y yo lo creo. Así que no tengo temor a la muerte. Si muero en este momento, sé que entonces empiezo a vivir. Así que esta es la fe que nosotros tenemos. Esta es la palabra de fe que predicamos, que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores y salvar a la humanidad. Creemos en Cristo Jesús, creemos en el dador de la vida. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es el antídoto para la muerte, así que no tenga temor. Leemos este versículo. Isaías 45, versículos 22 y 23. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Por eso dice la palabra: vivo yo, dice el Señor, que ante mí toda rodilla se doblará. Se doblará toda rodilla ante el Señor. El Señor es el dueño de todo, el creador, y toda rodilla se doblará ante Él. Así que tú puedes venir antes de que tenga que doblar la rodilla, pero para perdición, porque todos los seres humanos que no han aceptado a Jesús un día tendrán que doblar su rodilla ante Dios y ser juzgado. Pero hay tiempo para todos aquellos que quieran entrar en el arca de salvación. Miren el asta de salvación, la cruz de Jesús. Él derramó su sangre. Vengan a Jesús para que sean salvos. Gracias. Oremos para bendición de todos los que escuchan y todos los que ven. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Bendecimos tu glorioso nombre. En este momento te presentamos a los amigos, a los hermanos, a todos, para que tú los bendiga y tú le dé fuerza y fe para seguir hacia adelante, y que podamos buscar cada día más tu rostro. En el nombre de Jesús. Amén.